la segunda Feria Virtual del Libro Panamá. Hoy nos acompañan tres invitados. Primero, Jorge Mora Varela con su presentación Descubrimiento del Mar del Sur. Segundo, Alcino Ramírez con su presentación Poesía Ecuatoriana y Panameña. Y por último, Gabriel Espinosa con la presentación de su libro Macabro. Pueden comenzar. Buenas tardes, queridos amigos. Reciban un fuerte abrazo desde Tulcán, Ecuador. Les saludamos con una cálida bienvenida a quienes nos acompañan aquí en nuestro auditorio de Zoom y también a quienes nos están mirando en Facebook a través de las redes sociales de la Confederación Internacional del Libro, a quienes agradecemos por la oportunidad de compartir acerca del arte y la cultura de este bello país centroamericano como es Panamá. Un saludo especial a los presidentes fundadores de dicha confederación, Alan Morales y César Salvierra. Cultural. También un abrazo enorme desde esta bella ciudad también de Tulcán, que hoy con frío estamos ya agradecidos por la lluvia que ha llegado a nuestro Ecuador y a pesar de las circunstancias energéticas que pasa en nuestro país, pues nos unimos a esta gran jornada que llevará por varios días a recorrer Panamá, toda su cultura, su historia y por supuesto también la modernidad que este bello país nos trae. Hoy tenemos diversos temas y esperamos que sean de su agrado, de su interés. Para empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Mora Varela, amigo de la casa, reconocido escritor, docente, catedrático universitario, analista político, poeta y por supuesto que hoy nos trae un tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Le damos la más cálida bienvenida y a todos ustedes esperamos que disfruten de lo que hoy les hemos preparado. Jorge. Gracias, Irene. Buenas tardes, es un gusto y primero enviar mis deseos de recuperación para Alan, les deseo de todo corazón que se ponga muy bien. Gracias por esta nueva oportunidad, mi querida Irene, siempre es un placer. Nos hemos quizá especializado en temas de carácter histórico y en esta medida hoy les traigo un tema curioso, entre poesía, entre fantasía, entre imaginación. Porque a partir del 12 de octubre de 1492, la vida a la interna de los conquistadores en el Nuevo Mundo fue compleja, difícil, llena de apremios, incertidumbres, deudas, intrigas, ambiciones, traiciones, asesinatos, muerte, entre ellos mismos, los extremeños, los castellanos, los andaluces. Nadie estaba preparado para lo que tuvieron que afrontar cuando llegaron a estas tierras ignotas, con pobladores impredecibles. No había las especies que iban a buscar y tenían que afrontar las deudas contraídas con el señor Luis de Santángel y sus beneficiarios, a los que financiaron la expedición de Colón a Catay y Zipango, al país de las especies. Y se tejieron una serie de estrategias para recuperar su inversión y pasarlas a manos de terceros y de cuartos, o los que tenían que recuperar sus deudas y ganar a punta de espada, mentiras, sangre y sin escrúpulos alguno. Para esta tarde, Vasco Núñez de Balboa, entre la leyenda histórica, entre la realidad y la fantasía. Y vamos a intentar hacerlo en forma del castellano del siglo XV. En el 1492, a la sombra de la Edad Media, con su manto aún la envolvía, la Europa que se agitaba entre la luz nueva y la nueva vida. Tal era la Europa entonces cuando un hombre se presenta con ideas peregrinas. ¿Qué hay del otro lado de los mares? Regiones desconocidas. Humanos seres habitan de la tierra que no es plana, como algún iluso afirma. A tales propósitos, los teólogos gritaban que aquel hombre estaba loco. Su teoría absurda es delirio de su mente y el orgullo engreída es una tremenda herejía. Al hombre que ofrece un mundo que todos miran con desprecio. Colón demostró al mundo con su admirable genio y con su audacia la existencia de pueblos apartados. Entonces lanzáronse al indómito océano, ansiosos de aventuras y de fama. La aparición de espléndidos vergeles, de ríos profundos, deliciosas playas, bosques de dulce brisa y sombra eterna, tierras de oro y de perlas esmaltadas, hermosas y amorosas mujeres
qué caricias de amor brindaban. El descubridor del Nuevo Mundo ya descansa en la fosa, aún pensando que había llegado a Catay y a Zipango, después de haber apurado el dolor de la amarga copa y la ingratitud odiosa. El hijo del almirante mandaba en la isla española, poblada de aventureros de alta alcurnia o de baja estofa. Por ser famosa la isla, capitán de colonias, en ella se proyectaban 1000 empresas seductoras, que el oro iba mezclado siempre con la ambición de la gloria. Allí aprestaron sus velas para ir a playas remotas y con una espada en la mano, el evangelio en la otra, a conquistar con su esfuerzo tierras para la corona, almas para Jesucristo y para ellos fama y honores. Un tropel de vagabundos por todas partes asoman, pidiendo un puesto en la nave que va a enrolarse en la aventura. Unos deudores fallidos de acreedores burlados que huyen hasta de su sombra, otros taúres de oficio con la conciencia embotada. En el alta mar navega cuando arrimado a la borda un tonel que se rompe y de sus entrañas brota un hombre joven y apuesto, tranquilo y sin zozobra, con la mirada recorre la nave de proa a popa. 6 lustros contará apenas, con su cabellera blonda, sus ojos color cielo y su tez blanca. Al cinto lleva una espada, resuelto, franco y pregón. Al ver aquel personaje de su aparición extraña y que a todos pasma y asombra. Al fin el silencio rompe, el Señor le dice, he tomado una resolución tan heroica por seguir vuestra bandera y salvar mi honra. Soy un hidalgo extremeño, trájome a la isla española el afán de hacer fortuna, a la cual no logré hasta ahora, porque navegué sin rumbo en empresas desastrosas. Soy Vasco Núñez de Balboa. Díganlo las aventuras del desventurado Ojeda, a quien maltrecho dejaron los indios de Cartagena, los hombres que allí quedaron envueltos en la miseria, esqueletos ambulantes. Unos opinan que a España es preciso dar la vuelta, otros que hacia el sur o hacia el norte, para buscar otras tierras. Así todos discutían sin que nada se resuelva, cuando el joven Vasco Núñez les habló de esta manera. Hace algún tiempo, señores, que visité estas riberas, en mi exploración primera y un bello lugar conozco, donde las fiebres no reinan, donde el agua es abundante, fertilísima la tierra, rica en víveres y en oro. Gentes sencillas la pueblan, que no tienen la costumbre de usar veneno en sus flechas. Estas razones bastaron para dar un nuevo rumbo a la vela, a las orillas del Darién. Lugar oportuno encuentran, en una ciudad empiezan dándole el nombre de la Antigua. A la ciudad acuden los indígenas a cambiar oro y perlas por las cuentas de cristal y bagatelas. Vasco Núñez, de carácter franco y resuelto, de escaso amor a la vida y menos a las riquezas, sí de ambición de gloria inmensa, constancias del heroísmo, fe incrementable en su estrella, sonrisa afable en los labios, siempre discretas. Lejos de ahí para siempre, por jefe todos lo eligen y juran obediencia, fundando en él esperanza de una futura grandeza. Ya el poder asegurado en su primera diligencia mandó a España a Zamudio, con oro abundante y perlas, razones muy poderosas para que allí lo defienda. En el nuevo ejercicio de su empleo, ansioso Vasco Núñez deseaba probar que era tan útil para el mando como para el manejo de las armas. He aquí lo que pensaba en lo futuro, si en un breve plazo, remitir consigo oro en cantidad que satisfaga a la corte española y al consejo, y si así lo hacía, pensaba, tengo mi futuro asegurada. Al regresar la nave a la Antigua, navegando muy cerca de la playa, vieron 2 indios con grandes voces y en castellano puro lo llamaban. Los dos refirieron que el cacique amparado que los tuvo en su morada, gran cantidad de víveres y oro tenía, y en su nativo pueblo las conservaba. Con 130 hombres escogidos se encaminó animoso a la comarca de Coiba y que Careta, el indio, residía muy ajeno al mal que le amagaba. Sin hallar resistencia, el pueblo invade y el cacique contento lo recibe y con pródiga mano lo regala. Hácele Vasco de Núñez la exigencia de que víveres lleven abundancia para dar alimento a la colonia. Y como en aquello el cacique Careta se negó, pretextando escasez de sus dominios, que fingiendo creer en su palabra, y en la noche de improviso caiga, así vio que víveres no faltaban. Entonces en vano fueron las súplicas fervientes, los lamentos y las lágrimas para aplacar al español guerrero que en un profundo enojo simulaba braveza. Careta entonces, con acento triste,
pero con voz segura y reposada ante el caudillo líbero que así se expresaba, haciendo que se traduzcan sus palabras. Si eres hijo del cielo, como dicen, escucha por piedad mi queja amarga. Tú y tus gentes, que aquí son extranjeros, al llegar a las puertas de mi casa de par en par las abro como amigo, con buena voluntad y sin tardanza. Para ello doy reposo y alimento. ¿Puedes algún delito echarme en cara? Sellemos nuestra amistad perpetua. Mi amistad te place y al sellarla la prenda te daré que más estimo. Y tomando el indio de la mano a una muchacha que en humilde actitud ante el cacique, obediente, se postra y resignada, toma esta joven y dice conmovido, es mi hija predilecta. En tu campaña, llévala a tu servicio, ámala mucho, y nuestra noble sangre así se mezcla, como vínculo eterno que será entre nosotros, igual que la fortuna, igual que la desgracia. Miró Balboa a la doncella india, cuya actitud modesta, realzada por todos los encantos juveniles, poderosa impresión causó en su alma. Tomando a la doncella de la mano, dijo al cacique, acepto tu alianza, ya eres libre, mi amistad te ofrezco, como la tuya invariable y santa, tus amigos desde ahora mis amigos, y si enemigos hayas, vengaré tus ofensas como las mías. Y esa inocente joven, cuyas gracias con respeto y amor será tratada, y con la misma fe que me la entregas, la haré ante Dios mi esposa, no mi esclava. Luego de frugales festejos, cuando a la antigua llegaron Vasco Núñez, corresponde el obsequio recibido y porque los indios formen la idea de su grandeza, les mostró sus embarcaciones ricamente empavesadas, hace escuchar los acordes de música guerrera y disparar sus cañones. De Vasco Núñez de Balboa, al lado iba un joven hijo del cacique, su orgullo y esperanza, el primogénito. De genio observador, el joven indio, al comprender por varios gestos la impresión que a su huésped causaba el oro que él miraba con indiferencia, al ver el asombro efecto que en los extranjeros el oro producía, les preguntó, ¿merece este metal el afán que tanto mostráis en poseerlo? ¿Merece abandonar la patria y la familia, arriesgar la existencia y extraños reinos e invadir la dulce calma? Es tanta y tanta vuestra sed de oro. Cese vuestra inquietud y os prometo que obtendré la cantidad tan grande que satisfacerá vuestros deseos. ¿Veis aquellas montañas elevadas señalando hacia el sur? Siguió diciendo. Pues allá sus ondas claras encrespa un mar profundo, dilatado, inmenso. A orilla de ese mar viven naciones cuyos monarcas son tan opulentos que gustan del oro cual vosotros. Estas palabras, emoción tan profunda en Vasco Núñez, que las palabras del indio produjeron, que al llegar a aquel mar no sospechado de entonces, solo fue su pensamiento. En el templo, ni en el templo de Doyobá, henchido de oro, y allí fijaban los indianos cuentos, y fue la ilusión de encontrar el dorado. Acariciaron los felices sueños ni las riquezas que con mano prádiga el Darién le brindaba en fértil suelo. Y el poder soberano que ejercía ni el amoroso y grande puro efecto que las fáciles beldades, las jóvenes que encontraba, ya eran suficiente incentivo para su deseo. ¿Dónde sabe Sancho Mar desconocido? Solo pensaba en su descubrimiento, su espíritu adoroso preocupaba unirse a tan glorioso hecho. Podría ser otro Colón, pensaba. Esa era su única esperanza y su anhelo. De esos pensamientos embebido, llamó aparte al intrépido mancebo e hízole 1000 preguntas, 1000 promesas. Oye, entusiasmado, le preguntó al indio, la empresa es muy difícil y es abundante de riesgos. Asombrado escuchóle Vasco Núñez. De regreso, Núñez a la ciudad antigua, con oro de en grande abundancia, halló una carabela que al puerto había llegado con algunas provisiones transportadas por Valdivia. Dispuso una nueva partida y el mismo mensajero para que vaya a la Española con gran provisión de oro y perlas más finas a pedir al almirante recursos que le permitan acometer la ardua empresa que era la ilusión de su vida. De España, en tanto, Zamudio con dolor le comunicaba que las gestiones de Enciso y que la fúnebre sentencia le aguardaba a Vasco, y éste pedía que se expida, porque para que su gobierno ante el Consejo rinda cuentas. Balboa escoge 190 entre todos que había, armándolos de arcabuces, de escudo, ballestas y pica, y algunos perros de presa. En tanto al indio intimida y embarcados hasta Coiba, y al Dios fiados iniciaban
De hecho, uno de los más grandes que la historia registra. Hechos los preparativos, emprenden el viaje después de rogar al cielo que sus designios ampare. De a poco, sin embargo, avanzan por el país del salvaje, el Darién, donde los bosques espesos, los ríos invadeables, las murallas de granito, los pantanosos valles y de otras tantas barreras, a veces tan formidables que casi el valor agotan de aquellos rudos titanes. Los víveres escasean, mas ninguno osa quejarse para sostener a la altura de su fama de aquel trance. Ya de la empinada sierra, llegando a la última base, muchos de los españoles, extenuados por el hambre, por el cansancio y la fiebre, no sirven para el combate. Vasco Núñez cuenta apenas con un grupo miserable para luchar contra las huestes que amenazan destrozar. Aquella larga noche se detienen al pie de la escarpada cumbre, de la cual aparece el suspirado océano. Sus plateadas olas se descubren. Qué noche de avidez. En el cerebro viviente y altivo incansable de Vasco Núñez, lleno de ensueño, de ambición, de gloria, se agitan, se atropellan y confunden. Mientras anuncia un eco con su nombre de la inmortalidad, el templo sube, lanzan el espectro carcajadas, segura de su fe, hiérele y huye. Cuando el primer albor de la mañana el capitán anima a sus guerreros, que, firme de paso por la loma, suben, ansiosos de añadir a sus laureles un hecho grande, que su nombre ilustre. Y al sol en su cenit se acerca, el hombre que a la gloria conduce, quiere ser el primero que ponga su planta en el océano nuevo. Se oye la voz de mando que detiene allí entusiasmada muchedumbre. El jefe asciende solo, el alto llega, absorto se arrodilla, se descubre y extendiendo los brazos adelante. Gracias, exclama, oh Dios que pude verlo. Fue el 25 de septiembre de 1513, 21 años de vagar sin rumbo y sin suerte desde la llegada de Colón. Cuando las tropas llegaron del monte a la enhiesta cima, Vasco Núñez de Balboa aún estaba de rodillas. De placer, dos gruesas lágrimas en su faz lenta corrían, y el trémulo silencioso y con la mirada fija contemplaba el horizonte que allá en el mar se perdía. 2 jornadas más y llegaron a las encantadas orillas, donde las perlas y el oro en abundancia podían colmar sus deseos. Luego de que las playas llegan a dar gracias rendidas y al descubrir el intrépido con el agua a la rodilla y el estandarte en la mano, la espada en él agita, y aquel mar insondable de aquellas frondosas islas, de aquellas tupidas selvas, de aquella tierra bendita, cuya posesión en nombre de los reyes de Castilla. Acta se llamaba el incipiente pueblo. Pero, ¿qué está pasando en Acla? Nadie cruza sus descientas calles, que cerradas por sus puertas y ventanas parece un abandonado cementerio. En medio de su plaza insólita, aquel espanto produce un cadalso que ahí se levanta. Solo turba el silencio algún sollozo que de pecho comprimido que se escapa, a pesar del esfuerzo de ocultarlo para evitar un monstruo de venganza. Del arcabuz el estampido suena y un ay doliente por doquier estalla. Y es la señal, redoblan los tambores, ábrese la prisión y de ella sacan entre soldados que el temor revelan, un hombre con cadenas esclavizado, que a paso firme hacia el suplicio avanza. Nadie lo escolta que lo guarda, el sacerdote que a Dios lo guía y el verdugo que al hombre lleva el hacha. ¿Quién es el verdugo? Pedrarias Dávila, ese que por ambición casó a una de sus hijas por poder con Núñez de Balboa, aunque él nunca pudo conocerla. Ahora Pedrarias es el nuevo gobernador de la colonia, encarnación del mal, fiera taimada y cuyo inmundo corazón anidan las pasiones más viles y bastardas. La ambición que alimenta el egoísmo, la envidia que corroe las entrañas, el rencor que ofende y no perdona, el orgullo que aturde, ciega y mata. ¿Y quién es la pobre víctima que llega, sube al patículo por las gradas? Es el apuesto y vigoroso Vasco Núñez de Balboa, cuya suerte ingrata, un rival desalmado, inicuo, aleve, y las manos de Francisco Pizarro al capturarlo, para hacer su infortunio le depara. Entre la doble fila de soldados, sordo rumor se levanta, pero de nuevo a la señal escuchan y todos siembran y sumisos callan. Entonces desciende el grado de vengativo acero, corta de Núñez de Balboa la garganta, rueda el polvo su cabeza altiva, su gloriosa ilustre sangre el suelo empapa, y aquel alma del mártir se remonta hasta el seno de Dios purificada en el 1519. Vasco Núñez dejó el mundo por herencia, sus increíbles
hechos que por gloria guarda y un grande nombre venerado siempre, mientras dure aquí la raza humana. En cambio, el mundo llamará asesino al vengativo y perverso Pedrarias, a Pizarro y a sus cómplices, acompañando su execrable nombre, imborrable insulto, eterna infamia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Nos has llevado por un recorrido de la historia que muchos no conocíamos. Yo por aquí tengo unos apuntes y me gustaría hablar contigo, por supuesto, antes de que se vaya la luz, hablar contigo Claro. de todo este descubrimiento que muchas personas no lo habíamos notado, porque como creemos que Colón ya descubrió América, muchas personas no saben que en realidad no pisó suelo continental. Colón, Ujú. que fueron los demás seguidores, los otros conquistadores, quienes hicieron el trabajo eh, de descubrir cada parte, cada país, cada mar, como ahora tú lo has denominado en esta ponencia, acertada, por cierto, que se denomina Descubrimiento del Mar del Sur. Y hay una cosa que me interesa, porque tú nombras algunas veces al Darién. El Darién ahora ha tomado otra connotación, sobre todo para los que estamos acá en Sudamérica, al mirar las noticias y ver cómo mucha gente cruza de manera ilegal para allá y lo peligroso, y más bien un territorio inhóspito que no, que da más bien para películas de terror, todo lo que nos cuentan, lo que se ve en las noticias y lo que la gente habla también acerca de esto. Pero lo que tú nos estás mostrando acá es otro paso, otro movimiento. Y en eso quisiera que nos ayudes compartiendo en esa época, hace más de 500 años, cómo era el asunto, cómo era tomado el Darién para estos nuevos, estas personas, estos conquistadores que recién llegaban y veían esta tierra. Mira, Colón llega en 1492, muere en 1506. Date cuenta, 14 años y él nunca supo que no llegó a las Indias. Nunca supo. Él pensó que había llegado a las Indias. Y hasta 1513 pasan tantos años, muchísimos, a 21 años, que esta gente llegaba a la Española y comenzaba a vagar, e iban encontrando tribus. Y este joven apuesto que llega en un barril porque va huyendo, porque mira, ¿quién financia el viaje de Colón? Y no es la reina Isabel, sino el señor Santángel. Este Santángel era tan bueno, era un judío arrepentido, un judío converso. Entonces prestaba, pero había que pagar. Y claro, vas a un lugar donde no hay las especias. Hay un poco de oro, sí, pero no bastaba. Y comienzan entre españoles mismo a asesinarse, a buscarse, a los celos. Vasco Núñez había llegado a las tierras de Cartagena y al Darién. El Darién por la playa, porque es la parte del Caribe en Panamá ahora. Era fértil. Y había mujeres hermosas como ahora. O sea, las mujeres hermosas no se inventaron en el siglo XXI, ya habían desde antes. Maravillosas, lindas. Y era una gran tierra. Claro, cuando él va y se encuentra con el cacique, ¿no es cierto? Y entonces le dice que le dé víveres, y le dice no. Entonces se pelean y el cacique le ofrece a su hija que se casa. Pero el hijo del cacique le dice, pero hay un mar Pero y hay el era como, dorado. perdón, Jorge, era como una especie de pacto que no solamente Sí, lo hizo él, sino que era muy usual, digámoslo, entre los conquistadores y los habitantes, los caciques, como para ya hacer una alianza. Además, venían de Europa, donde también se formaban las alianzas para claro. sostener reinos y todo lo demás. Entonces era una práctica conocida, digámoslo así. Era una práctica tan usual aquí y allá, y sin conocerse, o sea, porque entregar a la hija, en esos tiempos, ¿no? Se hacían los pactos, y se hacían los pactos diplomáticos, por supuesto. Y entonces este muchacho le dice, ya que hay oro, hay otros que tienen mucho más. Y entonces cruza el Darién, pero del Caribe hacia el Pacífico, en un cruce horizontal. Ahora lo hacen vertical, ¿no es cierto? Los nuestros. Cuando van nuestros migrantes y van al Darién, van por Colombia, van por el Chocó, y van en el sentido, en cambio, de sur a norte. Antes iban de este a oeste, pero el Darién sigue siendo el Darién.
el Darién ha sido muy difícil. Y si hoy es difícil, imagínate hace 500 años, era casi imposible. Pero era la puerta al Dorado. Y mira que quien lo captura entre españoles, quien lo captura a Vasco Núñez es Francisco Pizarro, aquel que luego descubre el reino del Tahuantinsuyo. Es que de ahí se abre una vía, un camino grandísimo, porque eso permite la conquista tanto de California, de la Baja California, de las tierras de Colombia, de lo que es la cultura Valdivia en el Ecuador y las tierras del Perú y las tierras de lo que pues pronto sería Chile. Hasta que Magallanes da la vuelta por la parte del Cabo de Hornos, ¿no es cierto? Y entonces pasan como 50, 60, 70 años explorando, viviendo, huyendo, muriendo. Porque si a mí me prestaron plata para venir a América, alguien tenía que pagar, pero ¿con qué? Agricultura difícil, no se podía. Perlas, muy poquito, oro. Y el oro era la forma de pagarle al señor Santángel y a estas casas. Mira que este Santángel era tan bueno que vendía las deudas, como ahora, ¿no es cierto? Yo le pido plata al banco, el banco me dice, bueno, pero luego me llega a cobrar alguien que me amenaza. Pero si a usted no le debo, no, señor, a usted me debe porque el banco me vendió la deuda. Antes era igualito. Y entonces, antes Una era tan práctica igual. anterior a lo Y le corta el cuello a él y a cuatro más de los exploradores para quedarse con esas tierras, porque el oro, y por supuesto, cuando ya pasa Francisco Pizarro y hay la historia de los 13 de la fama, que podían ir y podían volver, y entonces descubren el Tahuantinsuyo. Pero es que los indios eran vivísimos, mira, le decía, ¿dónde hay oro? Más allá, más al sur, o sea, ellos lo que sabían es el sur, o sea, no sabían dónde más. Más al sur, allá en Colombia, lo que es ahora Colombia, se pensaba que había el Dorado, que eran unas lagunas que estaban llenas de oro. Pobres españoles, imagínate, endeudados, hambrientos, harapientos y un poco tontones, ¿no es cierto? un Ignorantones, poco. bastante. Pero que los indios así les vendieron la historia, más allá, más al sur, allá hay oro, más al sur. Era una forma elegante, era una forma tranquila de salir de los españoles, porque se llegaban, y antes que se queden, lo que quería es que se vayan. ¿Dónde? A buscar oro. ¿Dónde? Al sur, al sur, al sur. Y entonces ahí es donde de los celos, de la ambición, quizá de las deudas para recobrar su dinero, tanto de este Santángel que ya vendió su deuda, a este señor Pedrarias, a lo mismo a Valdivia y a un montón de conquistadores, a los Almagro, a los Alvarado, ese tipo de personas que iban tras de cobrar su deuda. Y entonces comenzaron a asesinar, pues recordemos, años antes, unos 30, 40 años después, en el Cusco, y luego se funda Lima. Mira que a Francisco Pizarro también lo asesina Alvarado. Y entonces la muerte de los primeros españoles no está en manos de los indios, está en manos de los mismos españoles, por las deudas que tenían, porque tenían que primero conquistar. Y un oro que no aparecía, porque sí, hay oro, sí, hay oro. ¿Dónde está? En las catedrales, ahí está, ¿cierto? En la compañía está llena de oro. Pero no era tampoco como para las ambiciones que tenían los españoles. Por lo No, pues sí, la tanto, compañía es mucho después, mucho tiempo claro, después, mucho digamos, todo después. el barroco quiteño, ¿no? Y todo lo que hicieron luego, bueno, pasó. Lo Pero que vemos mira en que la esta, compañía empieza en el siglo XVII, o sea, no es tan moderna, tampoco es tan antigua. claro, Porque de alguna pero todo forma, era por ejemplo, para pagar las cuentas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la conquista sí se movió por un asunto económico, como vemos, es la historia contada desde los diferentes ángulos cambia, porque depende de quién la cuenta, ¿no? Y es importante revisar estos datos porque a veces solo nos creemos víctimas, a veces solo nos califican como victimarios, estoy hablando en general, y en realidad está toda este moverse y esta situación de las emociones, las ambiciones del ser humano en sí, que, es y mira, como este sueño, porque ya cuando Vasco Núñez se encuentra que es corto llegar, relativamente corto entre el Caribe y el Pacífico, esta historia de pasar por un espacio estrecho fue el sueño de estos terrenos que en su principio fueron colombianos. Entonces, los franceses que querían hacer el canal
Comenzaron a abrir, pero se dio cuenta de un detalle bien interesante. El Caribe y el Pacífico tienen no empatan, las aguas no es que están igualitas, hay algunos metros, por eso es que el canal tiene las esclusas. Los franceses fracasaron en el intento porque pensaron que era como abrir el canal de Suez. Abrieron las arenas y se unió el Mar Rojo con el Mediterráneo. Acá no, porque había una diferencia de muchos metros entre el Pacífico y el Caribe. Por lo tanto, los norteamericanos, al final del siglo XIX, dijeron, nosotros lo hacemos, no los franceses. Y eso se fueron. Y entonces sí, pero Panamá libre de Colombia. Ah, caramba. Y entonces ahí se separa Panamá de Colombia. Los norteamericanos hacen el canal y las esclusas y toda esa genialidad maravillosa de la ingeniería hasta que, en un comodato, hasta 1990, me parece que fue, cuando ahí el canal se hizo propiedad de los mismos panameños. Entonces es Y una es un historia que lugar, marcó 500 años y mira, sí. es que es el cupo del mundo, es un espacio Pero tan Panamá es más importante, allá del canal, es más claro, es allá de mucho estas más. cosas, y eso estamos conociendo aquí en esta feria virtual del libro que lleva ya su segunda edición. Muchísimas gracias, Jorge. Nos quedaríamos hablando eternidades contigo, porque es un tema que cautiva, es un tema que da también para la polémica y es un tema que interesa mucho. Felicitaciones, como siempre, tu ponencia de altura, acompañándonos aquí en esta tarde. Y bueno, les comento que nuestro amigo Gracias. Gabriel Espinosa no puede conectarse por el asunto de la luz, pero nosotros tenemos aquí el deber de presentar su libro que salió bajo el editorial El Conejo. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito de quién es el autor de Macabro, este libro. Gabriel Espinosa Rodríguez, Santa Elena, que solo un escritor y músico como Gabriel puede conjugar en su escritura. Se escuchan voces y tonos distintos. Es de aplaudir esta variedad en los narradores que hacen que saltemos de una isla negra a un concierto sinfónico de Praga. Sí, oh, claro, y el sí no está por entrar, el sí no está por entrar porque ya creo que consiguió luz. Bueno, vamos a hablar vamos a repetir para nuestros amigos acerca de el libro Macabro, una reseña que tenemos por aquí que vamos a compartirla de parte de su editorial. Y nos dice que tal vez sea adecuado catalogar a Macabro como uno de los exponentes del realismo mágico. Esta es una elucubración porque con el contexto de esta obra solo podemos hacer eso, elucubrar sobre su naturaleza misteriosa y sus roces con lo imprevisible de la muerte, de muchas muertes que acontecen entre las páginas de este libro. La muerte de una abuela que sucede una y otra vez hasta el cansancio, entre lo ridículo y lo tragicómico, el lector rumora para sí. ¿Y si mañana revive ella con todos los del cementerio? La muerte de una santa en un paraje acalorado que sucumbe entre llamas, un milagro o una mentira. Como en cualquier pueblo alejado de nuestro continente, la trama se compone de un poco de ambas. La muerte de un amor y la muerte por amor. El trágico deceso de dos talentos que se ahogan por su brillo y se matan por su envidia, por una oculta pasión quizás no confesada. Ciertamente en Macabro se encuentra el latido de pasiones agitadas que desembocan en escenas turbias, en palabras inconfesables. La magia del verso, algún canto de sirenas y orquídeas, cuyo perfume es capaz de aniquilar la razón, están presentes en estas páginas. Hay encanto en las frases que gozan de ese ritmo musical que solo un escritor y músico como Gabriel Espinosa puede conjugar en su escritura. Se escuchan voces y tonos distintos. Es de aplaudir esta variedad de los narradores que hacen que saltemos de una isla griega a un concierto sinfónico en Praga, pasando por las bóvedas y nichos de otro pueblo sin nombre, que resulta, sin embargo, idéntico a tantos que conocemos. Gabriel tiene una escritura prodigiosa que desbordará composición musical y poesía. Como lo dijimos en la reseña, Gabriel también, aparte de ser escritor, psicólogo,
es músico. Entonces, en el libro que hoy aquí ante todos ustedes presentamos, titulado Macabro, bajo el sello de Editorial El Conejo, que fue presentado el físico en meses anteriores y que ahora está siendo presentado al mundo a través de la Feria Virtual del Libro Panamá, tiene mucho para ofrecer. Y sin haberlo planificado, también este libro habla de temas de muerte, como nosotros vemos, de diferentes muertes, situaciones que llevan al ocaso de la vida. Y lo que hablábamos anteriormente en historia con Jorge, que al final terminaban matando se terminó matando a tantas personas en la historia real, en la vida real, en lo que la historia cuenta, vemos que estamos yendo como por la misma línea, porque a la final, en la vida, puede ser uno dedicarse la persona a lo que sea, a la final, todos terminamos al pie de una tumba, de una u otra manera. Así que bueno, queridos amigos, espero que quienes se interesen por el libro, y si mañana por 517 kilómetros cuadrados. Panamá, como decimos, tiene un escenario geográfico. En su escenario geográfico, el Canal de Panamá, una obra importantísima para el comercio de todo el mundo que une al Atlántico con el Pacífico. Tiene también 10 provincias y está constituido por 6 comarcas indígenas desde el año 2020, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá. En el 2006 era la lengua materna el 93.1% de los panameños y otras lenguas, el español. Y otras lenguas también panameñas son reconocidas en el sistema educativo de diversas comunidades donde la población indígena es mayoritaria. Eso entre algunos datos de este bello país al que estamos visitando ahora. Vamos a esperar a que nuestro amigo Alcino Ramírez vuelva a conectarse. Este problema del internet, de la luz, pues siempre nos ocasiona este tipo de dificultades. Pero también quiero comentarles que el día de mañana estaremos a las 17 horas de Panamá compartiendo junto a Patricio Caicedo el homenaje a Rubén Blades y también estaremos hablando junto a Santiago Padrón Romero, que trae una ponencia maravillosa para compartir con nosotros acerca de los nexos que nos unen como pueblos, como regiones. Así que todos están cordialmente invitados para el día de mañana y por supuesto a seguir todos los eventos que están organizando los diferentes embajadores culturales de la conferencia. Más bien me ha dado la exclusiva el Alcino, creo. No, ojalá ya entre, ojalá ya entre. Y sí, estamos esperando que, que entre porque ya está por aquí. Yo creo que algo pasa porque yo ya le di la entrada. No sé si Lourdes nos ayuda con esto. Lo miramos en la sala de espera o no sé qué puede. Bueno, Panamá también, por supuesto, ¿no? Dentro de la literatura tiene sus grandes exponentes entre los poetas románticos están Manuel María Ayala, Tomás Miró, José María Alemán, Tomás Martín, José Dolores Urriola, Amelia Denis de Icaza, Manuel José Pérez, Jerónimo Osa, Federico Escobar, Rodolfo Caicedo, que son parte de la época del romanticismo en cuanto a la literatura. Viniendo un poco más de cerca en el tiempo, el modernismo trae también a Darío Herrera, Nicole Garay, León Antonio Soto, que son parte de este espacio. Y en cuanto
a la vanguardia en lo que ya se está haciendo un poco, dice, del surrealismo, también la obra de Ricardo Bermúdez, Demetrio Herrera Sevillano, que nosotros podemos buscarlos, que podemos adentrarnos en su obra, adentrarnos en lo que ellos han hecho, tanto los que pertenecieron al modernismo como los que están acá. Bueno, me dice Lourdes que Alcino está en el Zoom. Alcino, te escuchamos, no, no te vemos. No te vemos, no te escuchamos, no sé. Salir, qué pena. ¿Qué pasó? Creo que realmente el internet está mal. Y Alcino nos va a deber su poesía y la poesía que él tenía preparado para esta tarde. No. Bueno, nos despedimos entonces, querida Lourdes. Muchísimas gracias por el host que nos has acompañado en esta tarde. A todos nuestros amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta charla que ha venido en tono histórico y que también pues nos ha enseñado muchas cosas acerca del país anfitrión. Cada vez, como lo decía, descubrimos cosas nuevas de los países que nos abren las puertas para celebrar su historia, celebrar su cultura, celebrar a sus actores, celebrar a su pueblo. Así que les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Panamá, los embajadores culturales y a quienes también nos están mirando a través de las redes sociales. Quedamos en deuda de poesía, también de hablar con el autor del libro que hoy hemos presentado y esperamos el día de mañana estar ahí. Alcino, aparece Alcino. ¿Será que alcanza a leer alguno de los Ahora sí me poemas? escuchas. Ahora sí me Sí, escuchas. por favor, compártenos por lo menos un par de poemitas antes de terminar. No, mira, ¿crees que ya no hay tiempo para hablar de lo que quería hablar sobre una poeta muy interesante que es de Panamá, que es Diana Elsa Morán? A ver ¿Habrá qué nos tiempo o dice ya no? Lourdes. Lourdes es nuestra host. ¿Tenemos todavía un tiempo para hablar de la poeta? Así, ¿no? En 5 minutos. Mira, en 5 minutos puedo leer un poema de ella que me pareció muy interesante y que fue escrito precisamente por el conflicto del año 1964, donde hubieron como 20 muertos por el conflicto de la zona del canal, ¿no? Yo lo Listo. quería extender un poco más, pero es un poema interesantísimo que creo que hay que darle Vamos. difusión y vida, ¿no? Es un poquito largo, ¿no? Este poema, pero creo que en ese tiempo sí lo alcanzo a leer. Déjame ubicarlo, ya lo tengo abierto. Ok, este poema se llama Soberana Presencia de la Patria. Es enero en las calles donde ruedan los gritos, 9 o 10 en la carne, en la súplica radial de un arroyuelo rojo para soldar los nervios. Es la fecha de un pueblo que encontró su camino. Escuchen lo que digo, con una brasa de odio, en el pájaro dulce que habitaba mi seno, aunque la barba de Walt Whitman hable de familias de hierba y moral manzanera. La patria se fue, como siempre se ha ido con su camisa blanca y la corbata azul de adolescencia, con el civismo juvenil de su paso y el fértil batallón de sus arterias, a enarbolar el vuelo allí donde cortaron las alas tricolor de sus emblemas. Escuchen lo que digo, con la capilla ardiente del rencor más viejo, mi patria, cántaro de amor en todo idioma, que ofrece su agua buena al peregrino, ha arrastrado 60 calendarios sin derecho a la fruta, al árbol de su huerto, saqueada en la bondad de su cintura. Escuchen lo que digo, en cada sitio de mi cuerpo hay un dolor de siempre vivas, para contar al mundo la parábola del buen vecino que aplastó la luz recién nacida. Muchachita de paz, exigiste la fruta, el huerto, el asta de tu nombre y el muro blanco, el muro rubio, su carta fraternal, punta del este, desilvanó tu esencia, derramó su cauce,
a la húmeda intemperie de gases lacrimógenos. Gemías, Panamá, como un maizal en llamas. ¿Quién me pide cortinas para azular la piel quemada de estas sienes, que jamás pensaron en tirar un jazmín a las alondras? ¿Quién reclama la sílaba final de un corderito para ensayar un apretón de manos aquí, donde quedó sin gas el hospital para cubrir la fuga de amapolas? ¿Quién se atreve a rezar? Tío San, Santa Claus, cuerpo de paz, arca de las alianzas, consuelo del afligido, el corazón agujereado cicatriza con verdes papelillos. ¿Quién me pide que sufra, que suframos de amnesia, que le demos a Fleming 3 medallas y con Bogart bailemos tamborito por la amistad del tiburón y el anzuelo de las sardinas? No, el sol no despierta para ustedes, usureros del aire. Ese disfraz de oveja, hermano lobo, ya no engaña el candor de las violetas. Ahora, ¿cómo bautizarás esta maniobra? ¿Juego de patos? ¿Operación amiga en Canal Son? Bildoritas Johnson para el subdesarrollo. Estos brazos que buscan una forma de niña, un latido de novio, una frente en los libros. Películas no son para soldados morfinómanos. La viudez de estos cuartos no se vende en Coca-Cola. El salitre escapado de la herida en desvelo no es negocio de chicles o zapatos. Este 9 de enero no es cera de museos, no es moneda de cambio, no tiene la firma de Bonao Barila. Yo tengo que gritar, oh, prendida garganta de mis muertos. Yo tengo que gritar con su polen de incendio, en los 4 puntos de la rosa del aire donde soltó la UPI y sus vampiros. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra, por más sucia que sea, no resulta flor para escupir el rostro de búfalo en conserva! ¿Qué adjetivo no es ángel para pintarte buitre? Si por cada paloma que la mano te ofrece asesinas la mano, la sal y la paloma. No hay lago, frontera, axila que no lleve el tatuaje de tus colmillos roedores de luceros. Malditos de ayer, asesinos de hoy, Herodes de siempre. Los huesitos de Chapultepec, los huesitos de Atitlán, los huesitos de Hiroshima, la carne, los huesitos de mi patria molidos con repiques de metralla, mi cielo violado como una niña ciega, en la torturada inocencia de su pubis, las venas sacadas de su casa joven, los hijos deshojados, lirios secos, la última estrofa del canto a la bandera, en el frío ruiseñor de la mirada y el llanto maternal, oh vaso ardiente, sangriento memorial de labio en labio, yo tengo que gritar. Mis muertos son vivas sembraduras, ataúdes que nutren la esperanza con el ritmo ascendente de la lucha. En las cuencas de la rosa revientan las espigas. En la espalda de Ascanio se arman las legiones, los fémures de Alberto, Teófilo y Rogelio. Son astas invencibles otra vez en el muro, los ojos de Ricardo, los labios de Rodolfo, las células de Víctor, los dedos de Carlos, las piernas mordidas, sus núcleos morados, sustancias nacionales, patrimonio se han vuelto. La sangre de los hombres es historia viviente, savia que da la muerte se incorpora a soberana presencia de la patria. El gorrión machacado en la lengua de un héroe fertiliza el reposo de su hielo y hace nido en la marcha su clarín de conciencia. He querido traer esto porque te resume magistralmente lo que sucede el 9 de enero de 1964, cuando el pueblo de Panamá, con una juventud enardecida, ¿no? Pide que se revise lo que era el convenio que se sostenía con los Estados Unidos y que ellos hacían caso omiso, ¿no? Entonces hubo una revuelta donde hubieron muchos muertos, estudiantes muertos, y ella participa también de eso. Entonces ella se entroniza como una de las principales poetas de Panamá porque amaba mucho a su patria, ¿no? Y esa fue su Sí, última eso se voluntad, nota escrita en el precisamente un poema, se poema. nota.
Se nota el amor a Ajá, la sí, patria, a la tierra, al sentido de pertenencia con su suelo, con la tierra que sí, le parió. Ya, coméntanos un poquito más porque nos sí. acaban de dar otros minuticos para que sigamos hablando de ella. Sí, mira, déjame leerte algo que tenía preparado. Voy a resumirlo mucho, bastante para cumplir con un poco el tiempo, ¿no? Este, eh, voy a leerte esto. Espera, ya. Hablar de Diana Morán es internarse en la poesía sin adornos, es aceptar que la sociedad tiene su devenir fundamentado en las tensiones sociales e históricas de las luchas de los hombres y su registro de clases, que las conquistas del hombre para el hombre proceden de la dialéctica de la vida, el observar la desgracia y sentir la carencia ajena como propia. Diana Morán es mujer y concibe a la patria con la ternura de la madre. Es el hábitat rigurosamente cuidado, donde surge la poesía del caminar de los pueblos y en ese tránsito es urgentemente necesario ser solidario y justo. Diana habla sobre tumbar paradigmas, sumisiones, aculturaciones, estados de indiferencia. Escribe sobre levantar la voz y revolucionar lo establecido, porque lo establecido es contrapatria en ese instante, es contrahumano y lo hace sublimando su poética, cuidando su estética, usando el lenguaje para explorar recursos directos que susciten en el lector por lo menos la duda, sino la empatía y la conciencia de clase y traslada el poema a la verdadera función del arte que para ella es la función social, ¿no? Eh, sus cenizas fueron esparcidas en el canal, tal como lo expresó en su poema Cuando muera, y decía ella, ahí decía, devuélveme a la lengua de la llama primera que trajo, y allí junto a las aguas que los barcos dividen, lanza este polen a la boca del aire, ¿no? Su tránsito en esta vida trascendió a las generaciones idealistas de estudiantes, maestros, intelectuales, dando ejemplo de mujer combativa y una poeta social sublime, ¿no? Eh, Importantísima para Panamá de los últimos tiempos. Sí, 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 es muy importante y frente a lo que está sucediendo ahora por todas partes, creo que definitivamente era importante traerla a ella. Entre las obras poéticas de ella se pueden encontrar los siguientes títulos: Eva, cinco cuadros, Oh Patria, El color de la sangre jamás se olvida y una última obra para el 2000, Debemos ser tercos, ¿no? Eso es eso es en cuanto lo que te podría decir como generalidades, porque aparte de ello había hecho yo un pequeño análisis literario de lo que ella había escrito, ¿no? Pero no sé si nos dé el tiempo, ¿no? Vamos hasta que la Entonces, Luisa nos diga, hasta que Lourdes, perdón, nos diga, paren. ya, mira, hay una bonita reseña que le hace a alguien que se llama Dimas Lidio Pitti, que es del Centro de Estudios Latinoamericanos justo a Rosemena, en donde él se refiere sobre ella en los siguientes términos. Esas preocupaciones estéticas, políticas y existenciales, entre las cuales figuraba como algo natural el amor y la muerte, se mantendrían con matices y redefiniciones en el quehacer literario de Diana hasta el final. Esto es imperceptible a lo largo de creaciones como Soberana Presencia de la Patria, Gaviotas de Cruz Abierta, Mi Buena Madre, Madera de Invierno, En el Nombre del Hijo. En ocasiones el tono era lírico, íntimo, como en el poema Presentimiento de la carnal corola dilatada, y cita en el siguiente verso: afluente puro, caudaloso, libre, del río nupcial en mis entrañas. O sea, tú te das cuenta ahí que te estás enfrentando a una poeta con una calidad, ¿no? Intrínseca, monstruosa. Entonces,
Este, déjame ver que ahorita se está poniendo media extraña esto. Eh, algo que yo escribí, algo que yo escribí. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Hay un sentido de arraigo enorme, de pertenencia. Es ella que como mujer se representa como patria y manifiesta la dulzura femenina, acicalada con las brasas propias de la conciencia humana, que permite reclamar en justicia y sobrevivir, tal como lo diría en el siguiente texto. Escuchen lo que digo, con una brasa de odio, en el pájaro dulce que habitaba mi seno. Luego ella une el sentido de patria buena, benefactora, solidaria y refugio con la agresión de 60 años por la potencia extranjera, exfoliada de todo, donde habían clases sociales definidas y zonas de exclusión, ¿no? De su propia capacidad para servirse de su tierra y hasta la pérdida del derecho a ser y permanecer. Patria que se ve saqueada e incapaz de gritar su desgracia. Por ejemplo, cuando dice, escuchen lo que digo con la capilla ardiente del rencor más viejo. Mi patria, cántaro de amor en todo idioma, que ofrece su agua buena al peregrino. Ha arrastrado 60 calendarios sin derecho a la fruta, al árbol de su huerto, saqueada en la bondad de su cintura. Y su poesía se convierte en dureza, sin abandonar una estética que atrae y mantiene al lector pegado al poema. Es la resiedumbre que denuncia un hecho social que asesina a jóvenes, que margina a sus ciudadanos, a sus vecinos, y que se esconde cobardemente en tratados famosos de ralas migajas benefactoras con nombres atrayentes para un mundo que sabe del engaño, pero que necesita encubrir su propia moral para caer en la zozobra. Entonces ella escribe, no, el sol no despierta para ustedes, usureros del aire. Ese disfraz de oveja, hermano lobo, ya no engaña el candor de las violetas. Ahora, ¿cómo bautizarás esta maniobra? Esperamos mañana. Felicitaciones a ustedes, queridos ponentes, y les recomendamos a todos para leer a la poeta eh, Elsa Morán. Sí, Garay. estoy en lo correcto. Garay. Les recomendamos a todos ustedes para mirar. Muchísimas gracias. Esto ha sido nuestra participación en este sábado maravilloso de cultura, celebrando a nuestro amigo país de Panamá. Desde Tulcán, Ecuador, y desde todos los rincones de esta patria, les enviamos un fuerte abrazo. Soy Irene Romo, su servidora, y les esperamos el día de mañana. Un abrazo para todos ustedes y que tengan una linda noche. A todos quienes nos han seguido en Facebook, porque muchísimos comentarios, un abrazo también. Gracias por estar siempre pendientes de los eventos que realizamos.